Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Valeria Llague y en esta oportunidad les voy a leer un pequeño texto, un pequeño fragmento de el libro El pensamiento de Jean Piaget de Antonio Batro, de Antonio M. Batro. Capítulo 1. El pensamiento infantil. Claparede, que prolongó en 1923 el pequeño libro de Piaget sobre el lenguaje y pensamiento, confesó su admiración por la habilidad de su joven asistente. El texto merece en efecto una atención especial. En él se revelan el germen de sus estudios posteriores y las características definitorias de su método clínico. Por una parte, inaugura un régimen de sencillez que va a ser constante en toda su vida de trabajo. Es decir, Piaget se plantea preguntas precisas y las resuelve con instrumentos simples. Su alcance estriba en el nivel de las cuestiones y en el ingenio con que las pone a prueba. Pocos psicólogos contemporáneos se pueden jactar de haber desarrollado una compleja teoría en base a un instrumental que, básicamente, se reduce a solo papel y lápiz, plastilina, agua y recipientes, varillas y bolitas. El método clínico, Piaget muestra que la observación clínica debe establecerse en dos dimensiones: longitudinal, siguiendo la evolución de un comportamiento de un mismo sujeto en distintas edades, y transversal, tomando un número conveniente de sujetos de una misma edad para definir un nivel dado. Muchos autores criticaron la falta de estadística y de pruebas de significación o correlación en estos primeros trabajos. La crítica es pertinente, pero no debe ocultar un hecho real. La fecundidad del método clínico de Piaget se mide por el alcance de las ideas puestas en marcha. Cuando otros investigadores toman sus trabajos con el ánimo de someterlos a prueba empleando los más estrictos métodos de medición, en la mayoría de los casos no hacen más que confirmarlos. La razón de esta consistencia estriba es que en los métodos y las observaciones clínicas de Piaget son rigurosos, en el sentido propio de la palabra. La exactitud, en cambio, solo puede provenir de un único instrumento, el matemático, y este puede aplicarse en el campo observacional siempre que el análisis del comportamiento surja de una actitud de rigor científico. En caso contrario, el insustituible instrumento de exactitud podría convertirse fácilmente en fuente de falacias psicológicas. Piaget se propone estudiar la evolución del pensamiento en función de la evolución del lenguaje, y para ello procede de la manera siguiente. Durante un mes, 2 horas diarias, registra en su totalidad el lenguaje espontáneo de 2 niños de la escuela piloto del Instituto J.J. Rousseau. Los niños juegan libremente y no se molestan en ningún momento. Con tales datos, Piaget establece una clasificación de las expresiones espontáneas infantiles, dividiéndolas en 2 grandes grupos: lenguaje egocéntrico y lenguaje socializado. Al primero corresponde la repetición, ecolalia. El niño repite frases o palabras sin proponerse transmitir información alguna. El monólogo. El niño habla sin dirigirse a nadie. El monólogo colectivo. El interlocutor no se asocia a la situación del niño que habla. No hay diálogo ni conversación. Cada cual sigue su línea de expresión sin tomar en cuenta la ajena. Al segundo corresponde la información adaptada. Si el interlocutor no es intercambiable con cualquier otro, se crea entonces una cierta dependencia de las expresiones entre los niños. Hay búsqueda de una finalidad común y el trabajo o juego se participa de verdad. La crítica. En sus expresiones de repudio el trabajo ajeno, el niño parte, sin embargo, de una relación social.
Los órdenes, ruegos y amenazas. Las preguntas explícitas, las respuestas explícitas. Resultados. Los sujetos estudiando tenían 64 años de edad. Utilizando la detallada clasificación anterior, se puede establecer una relación bastante constante, como se verá luego, entre el lenguaje egocéntrico, LEG, y el lenguaje espontáneo, LES. Este último incluye todas las categorías del lenguaje socializado, menos la CAT 8 de las respuestas. Al dividir el número de expresiones del lenguaje egocéntrico por el número de expresiones del lenguaje espontáneo, se obtiene un coeficiente denominado coeficiente de egocentrismo. 43 y 47 de los sujetos estudiados. Piaget le otorga una gran importancia, pues es un índice muy sensible de la evolución lingüística del niño. Algunos datos contradictorios encontrados por otros autores exigían, sin embargo, una revisión de los resultados anteriores. La experiencia fue llevada a cabo por Leusinger Schuller en sus hijos Hans. Se observó entonces que el lenguaje infantil variaba en presencia de los adultos. En esta tabla, que se aprecia en el libro, revela que el coeficiente de egocentrismo es mayor en las relaciones con los adultos antes del cuarto año, pero luego atiende a disminuir, lo que se explica según Piaget por la actitud de sumisión intelectual del niño con respecto al adulto. El coeficiente de egocentrismo disminuye sensiblemente en función de la edad, como se comprueba en la tabla siguiente. Tablita. Las tablas 1 y 2 exponen en toda su sencillez una observación fundamental. Existe en el niño un lenguaje antístico, como decía Bleuler, que no se adapta a la realidad como tal, pues no supone una relación objetiva con ella. Confunde el sujeto y el objeto, no llega plenamente a la conciencia y toma impulso en el juego, pero por otra parte disminuye en función de una tarea real que establece una comunicación con los demás, especialmente con los adultos, debido al aumento de las preguntas que el niño dirige a sus mayores. En el lenguaje autístico se evidencia, por tanto, una lógica distinta de la lógica adulta, de la inteligencia comunicativa. Piaget, en su primer trabajo, comienza a descubrir que los razonamientos infantiles son sincreméticos, es decir, pasan de las premisas a las conclusiones de un salto sin emplear ninguna regla de deducción. Además, las preguntas y las respuestas que corresponden al ámbito de los procesos causales comportan siempre una indiferenciación entre lo psíquico y lo físico, de manera que para el niño lo causa verdaderamente de un fenómeno. Nunca se debe buscar en el cómo de su realización física, sino en la intención que está en su punto de partida. Esta modalidad será llamada precausalidad. Piaget confirma más tarde en detalle las múltiples hipótesis que surgen de estas primeras observaciones y clasificaciones del lenguaje infantil. Establece que las características del pensamiento egocéntrico pueden reducirse a tres fundamentales. El pensamiento egocéntrico es precausal, aunque no pretende describir adecuadamente el complejo problema de la causalidad mediante el mero análisis de las preguntas que formula espontáneamente un niño a un adulto. La cuidadosa enumeración que ofrece de 1.125 preguntas dirigidas a un adulto y recorridas durante 10 meses en un niño de 6 años.
merece nuestra atención. En general, la forma de las preguntas varía con la materia sobre las cuales versa. Así, los objetos materiales despiertan un interés por la explicación y los niños preguntan entonces por la causa. ¿Por qué? O por el fin. ¿Para qué? ¿Por qué la moneda de 2 francos es tan pesada? ¿Por qué los árboles tienen hojas? Las acciones psicológicas dan lugar, en cambio, a preguntas de motivación, en busca de una intención. ¿Por qué parte usted? Por ejemplo, el análisis de las preguntas sugiere que el niño hasta los 7 años piensa y mira de la misma forma que dibuja, es decir, prestando mayor atención al contenido que a la forma. En este sentido, es realista, pero no llega todavía a distinguir convenientemente a lo que corresponde al objeto y a lo que pertenece al sujeto. Además, se expresa como si hubiese siempre una respuesta posible, lo que supone un sincretismo intelectual irreductible. En resumen, las explicaciones que el niño solicita son reveladoras de una íntima confusión entre el mundo psíquico y su necesidad lógico-moral, y el mundo físico y su necesidad mecánica. Piaget propone una génesis peculiar entre las 3 grandes modalidades del porqué. Se basa en la predominancia de las preguntas de motivación sobre las demás de explicación y de justificación. Para nuestros fines, no interesa tanto poder o no confirmar este esquema, como percibir la secuencia interna de pensamientos de Piaget. En este caso, se debe insistir en la forma general del cuadro, donde se establece una indiferenciación única y primigenia, la motivación, y la diferenciación posterior de 2 grandes zonas, lógica y ontológica. Y en el esquema Y, el esquemita que es aquí, tomarán innumerables aspectos en el resto de la obra de Piaget. El pensamiento egocéntrico no es adecuadamente comunicable. Piaget crea la situación siguiente. Se trata de que unos niños se reproduzcan una narración, un cuento de hadas y la explicación de un mecanismo físico sencillo, el funcionamiento de un recipiente que se desagota por una canilla y la absorción del líquido por una jeringa. Al niño se le presentan dibujos de los objetos. Se procede de la siguiente manera. El psicólogo comunica a un niño explicador. Él transmite la explicación a su compañero, reproductor. R expresa lo que le fuera transmitido. El psicólogo formula preguntas sobre aquellos puntos. Se intervienen los papeles de E y R y se repite la experiencia. Piaget indica un capítulo íntegro de su libro, el análisis de los resultados, y transcribe en detalle las expresiones utilizadas por los niños. La observación clínica revela que la comprensión entre los niños depende eminentemente de la coincidencia de los intereses de los interlocutores. Los niños fabulan con extrema facilidad y deforman las relaciones lógicas o casuales. La secuencia de los sucesos sufre de un proceso de yuxtaposición y la totalidad de la serie se pulveriza en múltiples afirmaciones fragmentarias e incoherentes, unidas entre sí por la conjugación Y. Por otra parte, antes de los 8 años, la conjugación ¿por qué? No señala una causa, sino el efecto. Como era previsible, la comprensión crece con la edad y paradójicamente la explicación mecánica es mejor transmitida que un cuento de hadas. Pero no es necesario insistir más sobre este punto basado en una experiencia donde muchas variables no han sido debidamente controladas. Basta señalar la intención del autor en su primera tentativa
de fijar algunas características de la comunicación en el lenguaje egocéntrico. El lenguaje egocéntrico es sincrético. Los caracteres fundamentales del sincretismo infantil son los siguientes. El razonamiento no es discursivo, va de las premisas a la conclusión por un acto único, empleando imágenes y analogías. Además, la acompaña un sentimiento de seguridad o creencia que prescinde de todo ensayo de demostración. Piaget continúa empleando las técnicas verbales mediante un test de comprensión que consiste en aparejar proverbios con frases que lo describen. Gracias.